No hay nada nuevo bajo el sol, simplemente hay que conocer la historia, los textos, y uno se puede dar cuenta de cuánta vigencia tienen. Lo digo porque en nuestro pueblo, el pueblo de Israel, usted sabe que, bueno, las tensiones internas siempre han estado presentes. La presión, la tensión entre, por ejemplo, el liderazgo político, sacerdotal, y el liderazgo profético. Bueno, dije político sacerdotal porque a veces los sacerdotes, entre otras cosas, en lugar de estar dedicados a lo espiritual, se dedican mucho a algo muy poco espiritual, que tiene que ver con la política. Y esto incluso le agrego algo más, porque si usted conoce algo de las fuentes, todavía se le puede agregar el desafío que fue lo monárquico. Porque en un momento de la historia judía, ¿se acuerdan? Danos un rey como a todas las naciones. Y los profetas no estaban muy contentos, fue una concesión. Claro, y esa tensión permanente continúa entre los liderazgos y esa tensión entre política y profecía. Vamos a ver qué nos dice un experto que siempre tenemos el placer de tener acá, de volver a tenerlo. Aquí empezó, pero hoy lo ve usted por todos lados. El rabino Fischel Slagen. Querido rabino, ¿cómo le va? Buen día. Hola Miguel, buen día, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia. Hizo una introducción más o menos correcta. ¿Es cierto que existen estas tensiones entre el sacerdocio, para decirlo tradicionalmente, y los profetas? Sí, correcto, correcto. De hecho, en el discurso sobre liderazgo en general, el enfoque bíblico ofrece una muy rica fuente de inspiración y reflexiones, por sobre todo dos figuras principales o prominentes, que son los líderes proféticos y los líderes sacerdotales, cada uno con sus características, con sus roles distintivos, en donde hoy siguen siendo fuente de nutrición para los liderazgos en general, políticos, nacionales, comunitarios, internacionales. Por un lado, el liderazgo profético siempre se caracterizó por su soledad, por una intransigencia muy marcada frente a todo tipo de injusticia, frente a todo tipo de corrupción. Los profetas siempre se alzaban como voces solitarias, ¿no? En medio de un mar de complacencia, de desviación moral, y su llamado era muy claro y absolutamente innegociable: denunciar el mal, la corrupción, proclamar la justicia, convocar al arrepentimiento para rectificar el curso de acción del pueblo o del gobernante, ¿no? Del rey de turno, como vos bien dijiste, que la monarquía fue una concesión, pero no era lo ideal. Bueno, así luego comentan las fuentes lo que pasó con los reyes, ¿no es cierto? Bueno, los profetas eran la oposición crónica y permanente a todo tipo de gobierno. Es decir, esta naturaleza solitaria, como dije, del liderazgo profético, siempre se reflejó en la separación de la estructura de poder establecida. Es decir, los profetas no eran nombrados por reyes ni eran funcionarios de instituciones. Recibían su autoridad directamente de Dios y oficiaban, como dije antes, de crítica crónica a todo tipo de gobierno. Y es esa independencia, ¿no?, lo que les permitía hablar sin temor a represalias, desafiando incluso a los líderes más poderosos de la sociedad, ¿no?, para que en medio de la decadencia moral y la decadencia política, el profeta pudiera denunciar y advertir sobre las consecuencias catastróficas que se iba a enfrentar la nación de no cambiar su curso de acción. El liderazgo sacerdotal, bueno, y eso fue lo que llevó a la gran mayoría de los profetas a ser despreciados y perseguidos por las autoridades de su tiempo, Ujú. digamos, ¿no? Por otro lado, el liderazgo sacerdotal siempre se caracterizó por un papel mediador, un rol mediador, conciliador entre el deber ser que marcaba el profeta y el ser real, que era la condición de la realidad del pueblo, ¿no? Desde Aarón, hermano de Moshe,
y su descendencia, siempre los sacerdotes actuaban a modo de intermediarios, digamos, ¿no? Entre Dios y el pueblo, ofreciendo, bueno, sacrificios por los pecados de la nación, expiándolos, e impartiendo también enseñanzas, ¿no es cierto? También eran jueces, eran maestros, con lo cual, a diferencia de los profetas, los sacerdotes siempre resonaban, o siempre se encontraban más bien en una función más reconciliadora entre la demanda de la ley divina, con las realidades y necesidades prácticas de la vida cotidiana. Y esto implicaba no solo ofrecer, ¿no es cierto?, como dije antes, sacrificios expiatorios por las transgresiones del pueblo, sino también la guía en asuntos de culto, de liturgia, actuar como jueces, como consejeros, haciendo qué? Bueno, interpretando la ley y resolviendo disputas dentro de la comunidad. Esto lo trata muy bien Martin Buber, ¿no? En la relación yo-tú y yo-ello, digamos, ¿no? El profeta teniendo una relación yo-tú con Dios y yo-ello con el pueblo, y el sacerdote inversamente, ¿no? El yo-tú con el pueblo en una relación más inherente, de proximidad, y el yo-ello con Dios. Podríamos Hoy decir, lo que... Sí, para traducirlo incluso a términos modernos también, Rabino, los sacerdotes serán los funcionarios del pueblo, pagados por el pueblo, sostenidos por el pueblo, de institución, y los profetas eran estos hombres de ética que iban por fuera de las instituciones outsiders, exactamente. sin compromiso con... Pensaba algo que tiene que ver incluso con, mira, la parashá de esta semana, Parashat Korach, ¿no? Donde recuerdan algunos la rebelión de Korach contra Moshe, pero es porque querían ser sacerdotes, es decir, decían que querían ser, así como Aarón, el sumo sacerdote, tener funciones públicas, que le dieran un carguito. No fue que fueron a reclamar que ellos querían ser los profetas como Moshe, digo, porque entre Moshe y Aarón de alguna manera se muestran estas dos, ¿no? Estas dos realidades distintas. Mirá, ahí es muy interesante lo que estás diciendo, porque cuando Korach dice basta para ustedes, ya está, es suficiente, ahora yo quiero ocupar ese lugar. ¿Por qué? Dice, porque todos tenemos el mismo derecho, somos todos judíos. Es decir, lo que hace es algo muy actual, digamos, ¿no? Que en función de mi carácter inherente de judío, yo ya estoy facultado y tengo el mérito suficiente para ocupar un rol, ¿no es cierto? Sin haber demostrado ningún tipo de logro ni absolutamente nada, simplemente por el propio carácter de estar en una situación determinada y ser, en este caso, judío, entonces yo amerito cumplir cualquier tipo de rol sin ningún mérito, sin mostrar ningún tipo de logro, sin mostrar ningún tipo de formación para ello, y mucho menos ser designado por Dios. Eso es muy coherente con, como bien vos decís, con el actual, podríamos decir, empoderamiento de las instituciones y la forma de acceso al poder, ¿no? Eh, la forma de acceso al poder que está bastante precarizado, porque las esferas de poder institucional en general, nacional, comunitarias, son todas fragmentaciones y reflejos, digamos, ¿no? eh, en sus funciones institucionales se redujeron a roles sin ser satisfechos por perfiles con formación profesional especializada, con habilidades integrales, capacidades analíticas, pensamiento crítico y por sobre todo logros demostrados. Entonces, hoy el rol institucional viene a suplir un perfil, pero como en verdad no lo suple, porque es al revés, para ocupar un rol hay que tener un perfil determinado, lo que se hace es precarizar ese rol, precarizar por ende también la institución, y lo que sucede normalmente es básicamente agravar el problema estructural en donde ya habiendo un problema de que se reduce una comunidad a una representación institucional que muchas veces no es tal, eso se viene agravado porque quienes ocupan esos roles
no tienen el perfil para llevar a cabo sus funciones. Y eso, por supuesto, precariza y degrada todo, ¿no? Quiero agregar a esto que decías, bueno, hay dichos populares que por algo son tan populares, ¿no? Los profetas mueren solos y pobres, y es lo que les toca en esa llama que los llama justamente a decir lo que tienen que decir. Pensaba también en la política israelí hoy, ¿no? Porque estamos en la mitad de esto y hay quienes se enamoran del rey de turno, voy a decirlo así, los políticos, y se enamoran de ellos mismos y del rol que ocupan, y los intelectuales, que muchas veces tienen algo de esa chispita profética, tienden a ser muy molestos y se los mira, no, estos vienen a decir, pero nosotros somos los que sabemos. Digo, esta tensión continúa estando muy presente, ¿no? Por supuesto, claro, claro. Hay algo que se ha perdido muchas veces, que es la concepción bendiana, ¿no?, del intelectual como el crítico permanente al poder de turno. Muchas veces a los intelectuales se los compra, digamos, ¿no? Y muchas veces no hace falta ni siquiera comprárselo, por la propia ceguera ideológica hacen los oficios de corte, digamos, ¿no? De cortesanos. Pero por supuesto, esto que recién estábamos diciendo se aplica a todos los niveles. Más aún, digamos, uno de los que más ha investigado este tema es Philip Selznick, quien justamente dice y demuestra que la deficiencia de liderazgos efectivos, es decir, liderazgos con competencias técnicas, formación ética, que son capaces de combinar la eficiencia institucional con el aporte y los logros personales, que él viene ya a la función pública o comunitaria, pero con esos logros personales para poder aportar, es la diferencia justamente entre servir a una comunidad o servirse de esa comunidad. Hoy, desgraciadamente, vemos que hay más de lo segundo que de lo primero, a nivel internacional, a nivel nacional, y esa es la grave deficiencia de los liderazgos que tenemos, que a su vez también causan la precarización y la crisis de representatividad, digamos, ¿no? La última, si es que hay una manera de resolver esto en términos de la realidad en todos los lugares, pensaba mientras te escuchaba, ¿no? La carencia que hoy tenemos de estadistas, ¿no? Hablamos en el mundo de gente que ocupa un cargo, presidente, ministro o algo, y la falta de estadistas. El estadista está mucho más cerca de la profecía que del ejercicio simple del cargo que ocupa, ¿no? Digo, ¿hay algún tipo de, bueno, seguramente hay épocas que tienen preponderancia más unos que otros, pero ¿hay algún tipo de posibilidad de una sociedad sana donde convivan y se escuchen las voces de los profetas que, como dijiste, me parece siempre están aislados y que los verdaderos y genuinos, sobre todo los intelectuales, que tienen que ser por ser intelectuales libres en el pensamiento, bueno, se ven generalmente fustigados por el poder de turno? Mira, lo que vos me estás preguntando me hace recordar a una enseñanza talmúdica, ¿no? Que dice, bueno, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, o los gobernantes tienen el pueblo que se adecúan a su característica moral. El Talmud no da ninguna respuesta a eso. Lo único que dice es, mira, no sé cuál es la respuesta. Lo que sí sé es que al gobernante se lo puede cambiar mucho más fácilmente que al pueblo. Es decir, depende de nosotros. Depende de que nosotros pongamos en caja y no le demos más importancia de la que se merece, por ejemplo, a las instituciones, y poner en caja qué es una institución y cuál es la misión de esa institución, y por sobre todo buscar formas de representación más inclusivas y más fidedignas, reconociendo la diversidad de perspectivas dentro de un colectivo, dentro de una comunidad determinada, dentro de una nación determinada, demandando además, y esto es muy importante, demandando además la excelencia técnica y moral en sus funcionarios y en sus dirigentes. Es decir, recuperar el valor del individuo, ¿no? Poniendo en caja o limitando el poder de las instituciones, de sus funcionarios, que muchas veces ni siquiera representan a toda la comunidad,
pero ante la indiferencia de los individuos terminan acaparando lugares que no les corresponde. Aquello que en su momento Charles Taylor, que es una persona, un académico que se ha dedicado toda su vida a investigar sobre estas cuestiones éticas institucionales, denominó ética o política del reconocimiento, es decir, valorar lo colectivo, pero en su justa medida, y valorar el singular aporte individual según su aptitud, su profesionalidad y sus resultados, más allá del rol o más allá de su institucionalización. Eso Señores, depende exclusivamente de nosotros. la tensión, como decíamos siempre, entre lo que es el sacerdocio, será la función pública para denominarlo de alguna manera, y hoy lo pongo en términos modernos, los intelectuales, los profetas, los hijos de profetas, que molestan porque tratan de corregir aquello que debe ser corregido. Querido Rabino, como siempre, el enorme placer y siga con esa tarea enorme donde usa mucho, yo casi diría, no sé cómo hace todo su tiempo para tratar de poner luz y mostrar hasta dónde la vigencia de los textos eternos siguen marcando y enseñando en esta realidad que nos toca. Gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia. El rabino Fischel Slagen, ¿eh? Vale la pena escucharlo, vale la pena pensar.